¿Qué hizo Ibrahim Traoré para dejar a diplomáticos y presidentes en estado de shock? ¿Por qué su último acto podría reescribir la historia africana? Nadie, ni siquiera los analistas más experimentados, previó que un joven casi desconocido se convertiría en el epicentro de un temblor de poder en África Occidental. Hoy, desde Burkina Faso, un país antes sinónimo de crisis y debilidad, Traoré desafía abiertamente el orden regional. Su ascenso meteórico, en apenas unos pocos meses, lo llevó de ser un nombre periférico a encabezar debates en las principales capitales del mundo. Con un estilo directo y sin concesiones, ha provocado giros inesperados, aliados perplejos, rivales en alerta y potencias obligadas a recalibrar sus agendas. Pero el verdadero punto de inflexión llegó hace unas pocas semanas, cuando Traoré tomó una decisión que sacudió a toda África y descolocó a organismos internacionales y gobiernos extranjeros. Ese movimiento, impredecible y polémico, desafía décadas de normas y podría cambiar para siempre el rumbo de la región. Ignorarlo sería renunciar a entender el surgimiento de un posible nuevo orden africano, con efectos que pueden sentirse mucho más allá de las fronteras del continente. Estamos ante una coyuntura decisiva. Comprenderla es vital para anticipar los próximos movimientos en el tablero africano y quizá mundial. Pero, ¿qué motivó este giro tan radical en Burkina Faso? Para entenderlo, hay que mirar más allá de los titulares y conocer la historia personal de Traoré. Burkina Faso, sinónimo de resiliencia, pero también de inestabilidad crónica. En pleno corazón de África Occidental, este país ha atravesado una cadena interminable de golpes de Estado, crisis políticas y la constante sombra de la injerencia extranjera. Desde su independencia, Burkina Faso ha sido escenario de gobiernos efímeros, economías frágiles y una dependencia persistente de actores externos, especialmente de Francia, su antigua metrópoli colonial. Durante décadas, el pueblo burkinés ha soportado la caída sucesiva de sus líderes, mientras la economía se desmoronaba y la violencia insurgente se expandía. La frustración social crecía cada año, erosionando la confianza en las instituciones y alimentando la demanda de cambios profundos. La intervención extranjera, con Francia a la cabeza, no trajo estabilidad, sino heridas más profundas. Las promesas incumplidas y las políticas dictadas desde el exterior generaron resentimiento y una sensación de pérdida de soberanía. Mientras tanto, la inseguridad se agravaba. Grupos armados yihadistas avanzaban, sumiendo al país en un estado permanente de amenaza. Para entender mejor este contexto, basta mirar un ejemplo específico. En el año 2015, el ataque yihadista en la capital Ouagadougou dejó más de 30 muertos y puso en evidencia la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad. Las fuerzas extranjeras, particularmente francesas, prometieron ayuda, pero la violencia se intensificó en los años siguientes. En medio de este entorno hostil, la irrupción de Ibrahim Traoré no fue una casualidad. Su aparición es la consecuencia natural de años de desilusión colectiva. La nación, exhausta por la vulnerabilidad y la dependencia, ansiaba un liderazgo capaz de desafiar el orden impuesto y devolver la esperanza. Ignorar este contexto sería subestimar el impacto y la legitimidad de un liderazgo disruptivo como el de Traoré. Su ascenso está anclado en la historia reciente de Burkina Faso y responde a una exigencia urgente de cambio social. Solo entendiendo este trasfondo, se puede captar cómo Traoré consolidó su poder y alteró el tablero político en Burkina Faso. Pero, ¿quién es realmente Ibrahim Traoré y cómo logró ganarse la confianza de un pueblo cansado de promesas rotas? El siguiente acto revela la trayectoria y las estrategias que convirtieron a Traoré en el presidente más joven del mundo. No es solo un acto de liderazgo, es una estrategia de supervivencia nacional y una provocación al tablero de poder en África Occidental. Ibrahim Traoré, el presidente más joven del mundo, ha asumido el control de Burkina Faso con la cautela de quien sabe que cada movimiento puede ser letal. Su primer paso fue desmantelar la vieja estructura política, reemplazándola por un sistema centralizado que opera más como un puesto de mando militar que como un gobierno civil. Exigió lealtad absoluta, disciplina estricta
y resultados medibles en plazos imposibles. La fragmentación de antaño ha sido suplantada por una maquinaria que responde únicamente a su autoridad. Cada mensaje, cada decreto, es calibrado para enviar señales de firmeza tanto a la población como a sus adversarios. Traoré entiende que mostrar debilidad es una invitación al colapso. Por eso, sus apariciones públicas están cargadas de una determinación que inquieta a sus vecinos y a las potencias extranjeras. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental, conocida como ECOWAS, acostumbrada a controlar las reglas del juego, se enfrenta ahora a un líder que no se deja disciplinar ni por amenazas ni por promesas. Francia, que por décadas tejió una red de influencia en Burkina Faso, encuentra ahora las puertas cerradas y su margen de maniobra reducido a la mínima expresión. Rusia, por su parte, tantea el terreno con ofertas y gestos de apoyo, pero Traoré mantiene a todos a distancia, evitando caer en trampas de dependencia. El nuevo rumbo es inequívoco: independencia y autodeterminación, sin concesiones a agendas ajenas. Cada decisión busca asegurar no solo la estabilidad interna, sino enviar un mensaje inequívoco a toda la región. Hay un nuevo modo de ejercer el poder, y el margen para la ambigüedad ha desaparecido. Para ilustrar este cambio, basta recordar cómo, en el pasado, presidentes burkineses dependían de asesores extranjeros para cualquier decisión estratégica. Traoré, en cambio, ha creado un círculo de confianza compuesto principalmente por oficiales jóvenes del propio país, desplazando a los viejos intermediarios y mostrando que la toma de decisiones vuelve a estar en manos nacionales. Pero el coste de esta apuesta es elevado. La línea entre liderazgo visionario y autoritarismo se vuelve cada vez más borrosa. Para muchos, la firmeza de Traoré es la única defensa posible en un Sahel asediado por insurgencias y crisis. Para otros, la concentración de poder es un riesgo mortal que podría hundir al país en una nueva ola de violencia o invitar a la injerencia extranjera. El margen de error es casi inexistente. Un solo paso en falso puede devolver a Burkina Faso al caos, alimentar rebeliones o abrir la puerta a intervenciones foráneas. Sin embargo, si Traoré consigue consolidar su modelo, podría inaugurar un nuevo paradigma africano. Estados soberanos, resistentes y menos vulnerables a las presiones globales. La tensión se palpa en el aire. Vecinos y aliados recalculan sus estrategias. Los grandes actores internacionales multiplican su vigilancia. Y la sociedad burkinesa espera, dividida entre la esperanza de una estabilidad duradera y el temor al retorno de viejos fantasmas. Sin embargo, el núcleo de esta transformación se está fraguando en el ámbito más peligroso: el fortalecimiento militar de Burkina Faso, que ya no es solo defensa, sino una declaración política y un aviso contundente al resto del mundo. Pero la militarización no es solo un escudo. Redefine el rol del ejército en la vida nacional y altera el equilibrio de poder en toda África Occidental. Modernizar el ejército no es solo una cuestión de defensa, implica un acto político con ecos en todo el continente africano. Ibrahim Traoré lo comprendió mejor que nadie. En menos de 2 años, transformó un ejército desmoralizado en una fuerza moderna, respetada y temida, capaz de inspirar admiración y miedo por igual. Su mensaje era firme: Burkina Faso dejaría de ser el eslabón débil de África Occidental. Esta metamorfosis alteró la percepción regional. Donde antes se veía un país frágil, ahora surgía un actor impredecible, dispuesto a romper las reglas y desafiar tanto a vecinos como a potencias extranjeras. La modernización militar no solo resguarda fronteras, redefine alianzas y obliga a todos a recalcular sus estrategias. La disuasión se volvió la nueva diplomacia. La presencia de un ejército robustecido puso en jaque a la ECOWAS, que durante décadas impuso sanciones y amenazas para mantener el orden. Ahora, cualquier movimiento contra Burkina Faso conlleva riesgos mayores y consecuencias imposibles de prever. Gobiernos africanos observan con atención. ¿Podría el modelo de Traoré replicarse en Mali, Níger o Guinea?
La imagen de una nación que desafía sanciones y se arma hasta los dientes resulta tentadora para quienes anhelan mayor autonomía o buscan liberarse de presiones externas. Pero la audacia de Traoré inquieta. ¿Cuántos líderes imitarán su camino? Un ejemplo histórico que nos ayuda a comprender el impacto de esta nueva doctrina militar es el caso de Ghana en los años 60. En aquel entonces, bajo el liderazgo de Kwame Nkrumah, Ghana intentó fortalecer su ejército y romper la dependencia exterior, pero fue objeto de un golpe apoyado por potencias extranjeras. La diferencia con Burkina Faso es la lección aprendida. Traoré ha optado por diversificar alianzas y minimizar la dependencia de cualquier potencia, evitando así quedar atrapado en el juego de influencias de la Guerra Fría moderna. Sin embargo, este nuevo equilibrio trae nuevas tensiones. La autosuficiencia militar puede brindar independencia, pero también encerrar a Burkina Faso en un aislamiento riesgoso o provocar choques accidentales con vecinos inquietos. Un solo error, un incidente fronterizo o una reacción desmedida podría provocar una crisis regional de dimensiones enormes. Para ejemplificar este riesgo, pensemos en la crisis entre Etiopía y Eritrea en los años 90. Ambos países, tras fortalecer sus aparatos militares y buscar autonomía, terminaron en una guerra devastadora por un conflicto fronterizo. La lección es clara. La fuerza militar puede ser un escudo, pero también un detonante. Traoré ha ganado poder de negociación, pero ahora camina sobre una cuerda floja. Con cada avance militar, crece la presión internacional y regional. La apuesta es altísima. Basta un error para que la audacia se transforme en catástrofe. Este frágil equilibrio nos lleva a la revelación clave. El movimiento audaz de Traoré, que desafió todas las expectativas y cambió el tablero político de África Occidental. Pero, ¿qué motivó realmente a Traoré a emprender esta transformación radical? Para entenderlo, debemos retroceder a los momentos más oscuros de la crisis nacional. Durante el año 2022, Burkina Faso vivió una de las peores olas de violencia yihadista de su historia. Decenas de aldeas fueron arrasadas en cuestión de semanas y cientos de miles de personas huyeron de sus hogares. Muchos habitantes de zonas rurales, cansados de esperar ayuda exterior, comenzaron a organizarse en milicias de autodefensa, pero sin coordinación ni recursos suficientes. Fue entonces cuando Traoré, aún como comandante militar, propuso la creación de una Guardia Nacional entrenada y equipada con recursos propios, marcando el inicio de una política de defensa autónoma que después llevaría al gobierno. ¿Se puede ejercer soberanía real sin caer en el aislamiento ni el autoritarismo? El caso de Ibrahim Traoré en Burkina Faso deja esta pregunta abierta, con respuestas que trascienden África y tocan a cualquier sociedad que anhele decidir su propio rumbo. Un liderazgo audaz puede alterar el equilibrio regional, pero exige visión y, sobre todo, mesura. Traoré desafió el statu quo y apostó por modernizar el ejército y redefinir alianzas. Así demostró que la soberanía se sostiene con acciones concretas, no solo con discursos apasionados. La modernización militar fue su principal herramienta para asegurar autonomía política. Sin embargo, concentrar tanto poder en una figura única eleva el riesgo de autoritarismo y aislamiento. Burkina Faso inspira a quienes buscan liberarse de influencias externas, pero también advierte: centralizar el mando puede sofocar los contrapesos y agudizar tensiones internas. Para la comunidad internacional, la lección es clara. Subestimar a nuevos liderazgos resulta peligroso. Ignorar los cambios internos o aferrarse a esquemas antiguos aumenta la posibilidad de perder relevancia en un mundo cada vez más dinámico y fragmentado. Aprender de la experiencia de Burkina Faso es crucial. No hacerlo podría significar quedarse atrapado en fórmulas obsoletas, perdiendo la oportunidad de adaptarse y anticipar nuevos equilibrios de poder. En última instancia, el reto no es solo observar a distancia. Líderes, ciudadanos y analistas deben preguntarse: ¿estamos listos para responder a una África más autónoma y menos predecible? El caso Traoré no es un episodio aislado.
Forma parte de una ola de transformaciones que ya está reconfigurando el continente. ¿Qué enseñanzas quedan para quienes miran hacia el futuro de África? Para entender la magnitud del cambio, podemos comparar la situación actual de Burkina Faso con la de Ruanda tras el genocidio de 1994. Paul Kagame, en su momento, asumió el liderazgo en un país devastado, apostando por la reconstrucción institucional y la seguridad como pilares para el renacimiento nacional. Aunque los contextos son distintos, ambos casos demuestran que el liderazgo decidido puede transformar realidades aparentemente insalvables, aunque siempre bajo el riesgo de caer en el exceso de concentración de poder. Ahora que has presenciado el movimiento que sacudió a África, una pregunta se impone. ¿Cómo responderás ante este nuevo tablero de poder? La metamorfosis de Burkina Faso, bajo el mando de Ibrahim Traoré, no es solo otro episodio en la larga crónica de golpes africanos. Es el nacimiento de una era donde las potencias externas ya no dictan las reglas, y líderes jóvenes se atreven a romper el libreto. Traoré, con apenas poco más de 30 años, desafía décadas de dependencia y ha encendido una chispa que puede prender en todo el continente. Aceptar la comodidad de la inercia es tentador, pero también peligroso. El mundo cambia a toda velocidad, y quienes no se adapten quedarán rezagados. Personas, empresas y países enteros deben decidir. ¿Serán simples espectadores mientras se reescriben los equilibrios o apostarán por anticipar el nuevo juego donde África exige respeto y protagonismo? El riesgo es palpable. La seguridad, las inversiones y la soberanía africana están en juego como nunca antes. Cada paso de Traoré desafía a los poderes establecidos y obliga a replantear alianzas, estrategias y prioridades. Esto ya no trata solo de Burkina Faso. Lo que comenzó en este pequeño país puede convertirse en ejemplo, advertencia o inspiración para toda África y para el mundo entero. En un escenario donde Rusia busca expandir su influencia, Occidente vacila y los vecinos miran con recelo. La determinación de Traoré recuerda algo fundamental. El futuro pertenece a quienes arriesgan. Quienes esperen a que todo se calme, pueden perder la oportunidad de participar en la construcción de una nueva realidad africana. El cambio africano ya no es un rumor, es un hecho en marcha. La cuestión no es si habrá una nueva África, sino quiénes estarán listos para convivir, negociar y prosperar en ella. Mientras algunos celebran y otros temen, la apuesta de Traoré sigue creciendo. ¿Te limitarás a observar o te atreverás a entrar en el juego? Para quienes desean anticipar los próximos capítulos, algunas recomendaciones prácticas surgen de esta historia. Primero, es fundamental monitorear la evolución de las reformas internas. ¿Se traducirán en desarrollo social y económico o solo en mayor control político? Segundo, los analistas deben observar la evolución de las relaciones exteriores de Burkina Faso, especialmente con nuevos socios como Turquía, China y Sudáfrica, que podrían aportar inversión y tecnología sin las condiciones impuestas por Occidente. Tercero, la sociedad civil africana debe reforzar sus mecanismos de control y exigir transparencia para evitar que la concentración de poder derive en autoritarismo irreversible. En definitiva, la experiencia de Burkina Faso bajo Traoré recuerda que el destino de un país puede cambiar radicalmente si existe liderazgo, visión y la capacidad de aprender de la historia. Pero también deja claro que la soberanía no se regala, se conquista día a día, con decisiones valientes y, sobre todo, con una ciudadanía vigilante dispuesta a exigir que el poder siempre responda al interés común. Así, la pregunta final es inevitable. ¿Serás espectador o protagonista en la construcción del nuevo orden africano?